Buenas tardes y bienvenidos. Buenas tardes y bienvenidos a esta conferencia que da inicio al ciclo formativo con motivo del 125 aniversario de la bendición y puesta al culto de Nuestra Señora María Santísima de las Lágrimas. Hoy disfrutaremos de la ponencia titulada María en la Piedad Popular, impartida por nuestro amigo Rafa. Rafael Ríos Delgado es natural de Sevilla, donde cursó la licenciatura de Historia del Arte y actualmente es doctorando. Desarrolla su labor profesional como docente en el Colegio Liceo Sagrado Corazón de nuestra ciudad, cofrade de las Hermandades de la Macarena, del Dulce Nombre de Sevilla y de la Divina Pastora de San Fernando. Rafa destaca en el mundo de la investigación con su participación en monografías acerca de las Hermandades de la Macarena y Dulce Nombre de Sevilla. Además, ha realizado numerosos artículos de investigación de distinta temática cofrade y colabora con varios programas de radio y televisión de la misma temática. Sin más, profesor Rafael Ríos, tuya es la palabra. Muchísimas gracias. ¿Se escucha? ¿No se escucha? Que no quiero que se acople. Espérate. Dime tú, ¿se escucha? Ok. Bueno, buenas tardes. Lo primero, agradecer la presentación tan cariñosa que me has dedicado. Agradecer también en su momento tu llamada para que participase en estos actos en honor al 125 aniversario de la hechura y bendición de la Virgen de las Lágrimas de San Fernando, una preciosa dolorosa de Vicente Tena, muy a tener en cuenta, ese entronque de la Escuela Valenciana en la imaginería andaluza, que tiene sus varios ejemplos y acervos tanto en la ciudad de San Fernando y en la Bahía Gaditana como en la provincia de Sevilla. Bueno, pues la conferencia que yo os traigo esta noche es que analicemos un poquito de qué modo se ha popularizado esa devoción a la Virgen María y qué es lo que entendemos además como religiosidad popular. Si nosotros nos ceñimos simplemente a lo que recoge el diccionario de la RAE, cuando buscamos religiosidad, lo que te dice en su primera acepción es cualidad de lo religioso, luego te dice práctica y esmero en cumplir las obligaciones religiosas y quizá aquí debajo te pone como sinónimo devoción, fervor, recogimiento, piedad. Quizás ahí es donde esté en realidad el parecido más plausible a lo que para nosotros puede ser la religiosidad popular. La religiosidad popular, ¿en realidad qué es? Pues la religiosidad popular es la manera que cada uno de nosotros tenemos de vivir nuestra fe y la manera que nosotros tenemos de sentir la devoción a la Virgen María. Ejemplos, pues tenemos muchos. Por ejemplo, la estampita devocional que tenemos siempre de nuestra imagen en la cartera. Eso es devoción popular. La imagen que ponemos en la carcasa de nuestro móvil. Eso es devoción popular. Esa cosa tan tradicional que tenían las abuelas y que se sigue manteniendo, el abrir un cajoncito y encontrarte una estampa de tu Virgen y una pastillita de jamón. Eso es de religiosidad popular, porque es la manera tan sencilla por la cual nosotros nos acercamos a la Virgen desde hace mucho tiempo y la llamamos de la forma más maravillosa que se le puede llamar a la Virgen María, Madre. Y ahora veremos lo importante que fue pasar de llamarla reina a llamarla madre. En esto los teólogos discutieron muchísimo y vamos a ver cómo esto fue foco de problemas. En cuanto a la religiosidad popular, en la península ibérica está claro que esta se inicia en torno al siglo I, cuando llegan a la península los primeros discípulos de Cristo. ¿Quiénes son? No lo sabemos. La tradición que dice que fue el apóstol Santiago. ¿Qué es lo más probable? Lo más probable es que fuera Saulo, el apóstol Pablo. Pero lo cierto es que ya desde que el cristianismo llega a la península, el cristianismo se empieza a mezclar con las distintas tribus, con los distintos pueblos que vivían en la península ibérica. Y eso provoca que haya una mezcla, una mezcolanza de las tradiciones de esos pueblos ya asentados en la península con la religiosidad propia del mundo cristiano. ¿Qué es lo que tenemos nosotros hoy en día? Nosotros celebramos durante todo el año un calendario litúrgico que todos sabemos que no es verdad, pero que nosotros hemos asumido. Posiblemente cuando fuese la muerte de Cristo, posiblemente fuese en una fecha que no es la que nosotros conmemoramos.
¿Cuándo sería el nacimiento de Cristo? Muy posiblemente fuese en verano, porque cuando en el Imperio Romano se llamaba a los habitantes para inscribirse en el censo, eso habitualmente era entre julio y agosto. Pero sin embargo, nosotros, ¿qué es lo que teníamos? Teníamos una fiesta pagana, que era la de lo que conocemos hoy en día como el solsticio de invierno. Simplemente a esto lo que hago es que lo vinculo a Cristo, porque era la época en la que se empezaban a derretir las nieves, empezaba a crecer el sol, lo vinculo a Cristo y a raíz de eso monto un calendario litúrgico en torno a esa festividad. He cristianizado una fiesta pagana, no pasa absolutamente nada. Y en torno a eso montamos el resto de las fiestas que tenemos en torno a la Virgen María. El 8 de septiembre para el nacimiento, si el niño nace el 25 de diciembre, pues entonces 9 meses hacia atrás tiene que ser la fiesta de la Encarnación y la encajamos en febrero y ponemos ahí la Candelaria. Pero no pasa absolutamente nada porque eso permitió que los pueblos de cada una de las regiones en las que el cristianismo se iba asentando pudiesen aceptar sin ningún tipo de problema la nueva devoción. ¿Qué es entonces religiosidad popular? Nuestra manera de vivir la fe imbuida de formas distintas y que van a ser distintas en función de la región en la que estemos. Al principio, lo que conocemos hoy en día como religiosidad popular, pues todos recordamos que hubo momentos en los cuales la Iglesia como institución no siempre acogió de buen agrado la religiosidad popular. Pero sin embargo, nos tenemos ya que retrotraer al Concilio Vaticano II, una de esas grandes revoluciones que sufrió la Iglesia como institución, que cada vez está más alejada. Estamos hablando de que el Concilio Vaticano II terminó en los años 60, y aquí nos vamos a encontrar con esta exhortación de San Pablo VI, Evangelii Nuntiandi, donde él ya dice que es importante respetar las distintas manifestaciones de religiosidad popular que se dan en los distintos confines del mundo cristiano, hasta el punto de que, por ejemplo, gracias a esto, se permitió que iglesias distintas a la romana pudiesen incorporar en la celebración de la misa ritos propios. La misa guanche, las danzas tribales que vemos en algunas comunidades africanas, el tipo de religiosidad popular de los pueblos autóctonos de la América española. Bueno, pues son todas esas incorporaciones que vinieron a raíz de esta exhortación. Ejemplos de religiosidad popular que todos conocemos. La saeta está clara, pero la danza de la muerte igual ustedes no la conocen, que es de un pueblecito que está en el límite entre Castellón y Cataluña, y que en realidad son gente que se disfrazan de esqueletos y que danzan de manera jocosa en torno a la muerte. Pero claro, no es que estén alabando la muerte, es que se están riendo de la muerte porque Cristo en la resurrección ha vencido a la muerte, que es lo mismo que los sevillanos hacemos cada vez que vemos el paso de la canina. Nos reímos de él porque sabemos cuál es el final de esta película. La tamborrada de Jaén, los coliblanco y colinegro, que son uno de los símbolos de la Semana Santa de Baena, y también, por supuesto, pues todas las peregrinaciones, santuarios, romerías, que son ejemplos diversos de lo que conocemos como religiosidad popular. Ahí tenéis varios ejemplos de esto que os comento. Esa explanada de peregrinación, una procesión que la podemos retraer a cualquier zona de España, los centros de peregrinación o ejemplos varios de fiestas populares que conocemos. Procesión de la Virgen de los Desamparados en Valencia, Día del Pilar en Zaragoza, una escena de la Romería del Rocío. Vamos a analizar ahora el papel de la Virgen María a través de los dogmas y de los votos, es decir, lo que la Iglesia Católica dice sobre todo esto, porque dogmas en torno a la Virgen María solamente hay 4. Hay personas que se piensan que son muchos, pero en realidad hay solamente 4. El primero de todos ellos, el dogma de la maternidad divina de María, que se definió en el Concilio Ecuménico de Efeso, donde a la Virgen se la reconoce por primera vez como Mater Dei, es decir, como la Theotokos. Y por eso va a tener su reflejo en el arte. Y vemos que la Virgen se convierte en el trono de Dios, una Virgen sedente que acoge a su Hijo sobre sus rodillas. Estamos viendo ya un gesto de maternidad. ¿Qué es lo que hace cualquiera de nuestras madres cuando somos pequeños? ¿O qué hacen nuestras abuelas cuando somos pequeños y estamos ahí medio aprendiendo a andar? Pues cuando ven que nos cansamos, nos cogen y nos sientan en su regazo. Un gesto de maternidad total. Segundo dogma, el dogma de la virginidad perpetua. Estamos hablando que en el siglo VI ya estamos discutiendo si la Virgen María fue virgen o no. Y esto se le otorga en el Concilio de Constantinopla,
donde se le reconoce con este título Haia Pártenos, que lo que quiere decir es que la Virgen, después del parto, seguía siendo virgen. Quizás el dogma que más conozcamos todos es obviamente este, porque para nosotros obviamente es el más bonito, el dogma de la Inmaculada Concepción, tan vinculado con España. Una fiesta que se empieza a celebrar en 1476 de manera oficial por Sixto IV, pero que esto viene de muy antiguo en España, porque en España tenemos constancia que en el siglo VIII, San Ildefonso, que fue arzobispo de Toledo, él ya celebraba una fiesta en torno a la Inmaculada Concepción en fechas cercanas al 8 de diciembre. No fue definido como dogma hasta la proclamación de esta bula que están ustedes viendo, la bula del Papa Pío IX, es decir, de Pío IX, que se llama Ineffabilis Deus. Lo curioso de todo esto es que algunas de estos dogmas que reconoce hoy en día la Iglesia Católica, y cuando hablamos de dogmas es que esto es cuestión de fe, esto no hay discusión posible, no lo tenemos que creer, paradójicamente lo defendió y lo asumió la Iglesia Ortodoxa antes que la Iglesia Católica. Y en muchos casos la Iglesia Ortodoxa esto ni siquiera lo puso en duda. En la Iglesia Católica nos vamos a encontrar enconadas disputas entre franciscanos y dominicos en la defensa de la Virgen María, como ahora veremos. Aunque esto ya... Perdón. En una conferencia anterior hice referencia a ello, tengo que volverlo a recuperar porque estamos hablando del dogma inmaculista, donde tenemos cómo ese fervor inmaculista en Andalucía eclosiona, aunque era un culto antiguo, fundamentalmente en una fecha. Y la fecha es en el año 1613. Tienen ustedes a un dominico, este señor, Domingo Molina, que pertenecía al convento de Regina Angelorum de Sevilla, que él, cuando está predicando, dice que la Virgen fue concebida en pecado. Punto suspensivo. La frase original es: la Virgen fue concebida en pecado, lo mismo que tú, lo mismo que yo y lo mismo que Martín Lutero, pero luego fue santificada por Cristo. Eso provoca un cisma en la ciudad de Sevilla, donde el pueblo sevillano considera que se ha ofendido a la Virgen María y se empiezan a hacer actos de desagravio a la Inmaculada Concepción, hasta el punto de que, por ejemplo, la Universidad de Sevilla, sus estudiantes reconocen como patrona a la Inmaculada Concepción en 1617. En 1617 nos vamos a encontrar que, por ejemplo, se empiezan ya a hacer votos en desagravio de la Virgen María en otras regiones de Andalucía, como Antequera, Córdoba, Granada o Carmona. El ejemplo quizás más conocido es el famoso voto de sangre que hace la Hermandad del Silencio de Sevilla en 1615, cuando ellos dicen que incluso defenderán la creencia en la pureza virginal de la Virgen María hasta con el derramamiento de su propia sangre. Fue tal el caos que se montó en la ciudad que cuando un fraile dominico paseaba por las calles de Sevilla, a los frailes dominicos se les arrojaba piedras. Es la época en la cual se acuñan las famosas coplas de Miguel del Cid, muy conocidas por todos ustedes seguro, que es lo de: todo el mundo sin igual, diga a vos, reina escogida, que vos sois concebida sin pecado original. Eso se imprimió en cuartilla y se repartía. Pero es que también se sacaron coplas no tan buenas como esta, donde se decía: aunque no quiera Molina, ni los frailes de Regina, ni el cura de los anteojos sacados le sean los ojos, María fue concebida sin pecado original. O sea, que no estamos hablando de ninguna cuestión baladí. Fue tal el caos en torno a la defensa de la Inmaculada que se organizó una gran procesión inmaculista, como recoge este detalle de este cuadro de la Inmaculada Concepción, la alegoría de la Inmaculada Concepción, que está en la actualidad en el Museo Nacional de Escultura de Valladolid, que hace el clérigo y pintor Juan de Roela. Y veis aquí en el detalle que aparece una Virgen bajo palio, que es la Inmaculada de la Hermandad del convento de Regina Angelorum. Y paradójicamente esta hermandad estaba sentada en un convento de dominicos, es decir, una cofradía sentada en un convento de dominicos consideran que lo que dicen sus padres espirituales es mentira. Y hacen una procesión en desagravio de la Inmaculada Concepción donde trasladan a su Virgen al convento de los franciscanos, que es la orden contraria, que paradójicamente sí defiende la creencia en la pureza virginal de la Virgen María. O sea, imaginarse el cuadro que tuvo que ser aquello. Es como si cualquiera de nosotros nos enfadamos con nuestro párroco y sacamos a la imagen de nuestra parroquia y nos vamos a la parroquia del barrio de al lado para que el párroco del lado nos predique porque no estamos de acuerdo con lo que dice nuestro director espiritual. ¿Os imagináis lo que podría ser aquello? Pues eso lo hace una hermandad en 1615. Siguiente dogma también muy conocido,
el dogma de la Asunción de la Virgen María. ¿Qué es lo que decía la Iglesia Ortodoxa? Que la Virgen María no había muerto, que era imposible que la Virgen María hubiese muerto, con lo cual ellos empiezan a acuñar un concepto que es el de la dormición de la Virgen. La Virgen se quedó dormida y Dios se apiada de ella y se la lleva en cuerpo y alma a los cielos. Y empiezan a surgir iconografías, especialmente a partir de la Edad Media, que todos conocemos, de la Virgen del Tránsito a la Virgen dormida. Tenemos muchos ejemplos, es muy conocida la Virgen del Tránsito del Pozo Santo de Sevilla, pero por ejemplo aquí en la Iglesia del Carmen tenemos una pequeñita Virgen del Tránsito en uno de los retablos laterales de la Iglesia del Carmen. La Hermandad de la Pastora de Santa Marina es la primera que hace ese voto en defensa de la Asunción de la Virgen María en el año 1903 y no va a ser reconocida como dogma por la Iglesia hasta el año 1950, cuando es proclamado ese dogma, por parte del Papa Pío XII. La Hermandad en 1907 ya encarga a Juan Manuel Rodríguez Ojeda, este bordador sevillano, que le confeccione esta bandera blanca, donde hace precisamente referencia a que fue la primera hermandad que en la ciudad hizo un voto de defensa en honor de la Asunción Corpórea de la Virgen María. Aparte de estos 4 votos, pues existen, aparte de estos 4 dogmas, existen otros votos en homenaje y defensa de la Virgen María, como es, por ejemplo, el voto de la Virgen María como mediadora de todas las gracias, que hace la Congregación de los Luises en el año 1924, el voto de la realeza, que con esto también hay alguna disputa sobre qué hermandad de Sevilla fue la primera que hizo ese voto. Hay 3 hermandades que se lo disputan, parece ser que la más antigua de las 3 es la Hermandad de la Cena y tradicionalmente es la que siempre ha conmemorado esta festividad. Aquí ven ustedes a este grupo de cofrades sevillanos que asisten a un congreso internacional mariano que se celebró en Roma en el año 1954 y ven ustedes aquí a Miguel Reina, cofrade de la Hermandad de la Cena y del Silencio, portando la bandera de la realeza que se confeccionó para esa ocasión y que, según la tradición, bendijo el Papa. Este que ven ustedes aquí es el cardenal Segura. Por cierto, Miguel Reina, a título anecdótico, comentarle que es el cofrade de la Hermandad de la Cena que sirvió de modelo a Sebastián Santos para la ejecución del Cristo de la Cena actual. Además de todo esto, pues la Iglesia reconoce otra serie de votos, como son, pues, por ejemplo, el de la maternidad espiritual de todos los creyentes, su condición de intercesora, su participación en la redención o la coronación como reina del cielo. Empezamos a analizar la disputa inmaculista y el porqué de la devoción a la Virgen María. 2 grandes teólogos de la Edad Media. Este santo, Santo Tomás de Aquino, uno de los fieras en materia de teología de la orden de predicadores. Este otro, quizás menos conocido, pero también otro fiera, es Dun Scoto, un teólogo de la orden franciscana oriundo de Irlanda. Lo que decía en su momento Santo Tomás de Aquino: María fue concebida con el pecado original como era natural. Si no hubiera sido concebida con pecado original, no habría necesitado ser redimida por Cristo y, de ser así, Cristo no sería el Redentor universal de los hombres, lo que derogaría la dignidad de Cristo. Claro, él era un gran defensor de Cristo. Es normal que él adoptase esa postura. Sin embargo, ¿qué es lo que dice Dun Scoto? Lo resume en una sentencia de 4 palabras. Potuit dequit ergo fecit. Pudo, convino, luego lo hizo. Y ese va a ser el gran argumento de los franciscanos para defender esa creencia en la pureza virginal de la Virgen María. Además de todo esto, suceden hechos históricos que vienen a ratificar esa devoción a la Inmaculada Concepción, como por ejemplo el famoso milagro de la batalla de Empel, cuando los tercios españoles se están enfrentando a los tercios de Flandes. En un determinado momento, en el marco de esta guerra de los 80 años, cuando se están enfrentando los tercios españoles a los tercios de Flandes apoyados por los ingleses, los tercios de Flandes deciden romper las esclusas que contenían el agua de 2 ríos, de los ríos Mosa y Gual, con intención de inundar por completo el campamento de los tercios españoles y que de esta forma los soldados o perecieran o se rindiesen. Los soldados españoles salen corriendo y se refugian en lo alto
de un pequeño montecito que se llama, de un pequeño cerro que se llama precisamente Empel. Y cuando ese agua arrasa el campamento español, no se sabe de dónde aparece flotando en medio del agua una tabla flamenca con una pintura de la Inmaculada Concepción. Aquello se interpreta que es un guiño o un gesto de la Virgen María. Y lo cierto es que esa noche, el 8 de diciembre, de manera milagrosa, el río Mosa se queda completamente helado y eso permite que los tercios españoles salgan corriendo detrás del ejército flamenco y lo termine derrotando. Y por ese motivo coge tal devoción la Inmaculada Concepción en los tercios españoles que eso hace que precisamente en el año 1892, por expreso deseo de la regente en España en ese momento, que era María Cristina de Habsburgo, se nombra la Inmaculada Concepción patrona de la infantería de tierra, aunque era un sentimiento asumido por el propio ejército desde hacía muchos siglos antes. Pero de algún modo había que ratificar la devoción a la Inmaculada Concepción, aunque no hubiese argumentos, aunque hubiese grandes teólogos que se oponían. Por ejemplo, el propio San Bernardo de Claraval se opuso también a esa creencia en la pureza virginal de la Virgen María. Y nos vamos a encontrar con esto, con los libros plúmbeos. Que los libros plúmbeos, ¿qué es? Pues los libros plúmbeos es el primer fake news de la historia. Son unas planchas, 223 planchas circulares de plomo, de ahí lo de plúmbeo, que se descubren en torno a 1595 en el Sacromonte, en Granada. Se encuentran junto con una serie de huesos y una carta manuscrita en una especie como de piel de cabretillo, donde dicen que allí están las reliquias de San Cecilio, que es el mítico fundador de la diócesis de lo que hoy en día sería Granada, en teoría discípulo del apóstol Santiago. Lo curioso de todo esto es que eso se manda a Roma y en Roma hay una situación cuando menos de disparate. Las reliquias se toman por buenas, pero los libros plúmbeos se toman evidentemente por una burda copia. ¿Aquí qué es lo que había? Bueno, aquí lo que había era la intención de defender por parte de una familia morisca muy bien asentada, el papel de los moriscos. Y recuerden ustedes que el morisco era el antiguo musulmán que se había convertido a la fe cristiana y que vivía bajo dominio de los cristianos y que por mantener un cierto estatus económico le pagaba un canon anual a la corona con tal de poder seguir vistiendo como un árabe, poder siguiendo hablando en árabe y demás. El canon que pagaban, estamos hablando que no era un canon pequeño, estamos hablando que el canon eran 800.000 reales todos los años, y con esos 800.000 reales que pagaban todos los años a la corona, por ejemplo, Carlos V se paga el capricho más caro que ha tenido la corona española en su historia, que es el Palacio de Carlos V en la Alhambra, que nunca lo vio terminado y que además se terminó y nunca tuvo uso hasta hace relativamente poco tiempo. Y se tardó en construir ese palacio aproximadamente unos 51 años. Luego, si multiplican ustedes 800.000 reales por 51 años, ya salió cara la broma, ¿vale? Lo cierto es que en 1682 el Papa Inocencio X declara heréticos estos libros. Dice que estos libros son una burda farsa. Algo que el Papa anterior, en un decreto de 1604, él ya intuía que podía pasar. Pero ¿por qué son interesantes estos libros? Aquí tenéis, por cierto, una reedición de los mismos en un libro que se llama Místico Ramillete Histórico de Ambrosio de Granada, con una de las planchas que en su momento hace Francisco Eiland, porque en teoría él ha visto los documentos originales, que esto va a servir para que nos encontremos justificaciones que nos pueden parecer hasta extrañas. Es decir, nos llegamos a apoyar en Mahoma para justificar la creencia en la pureza virginal de la Virgen María, que de hecho pasa. Y nos vamos a encontrar que en la religión musulmana, lejos de lo que pase, de lo que pueda pensar, la religión musulmana, los que son más clásicos, más dogmáticos y no son tan radicales, ellos siempre le han tenido un profundo respeto a la Virgen María y a Jesucristo, porque ellos decían que los judíos, los cristianos y los musulmanes eran los tres la religión del libro, es decir, profesaban su religión a partir de la lectura de libros, el Corán, la Torá judía y el Antiguo Evangelio, y la Biblia en el caso de los cristianos. Y nos vamos a encontrar también que consultan fundamentalmente pues, los textos nuestros, los evangelios, algún texto apócrifo, como es la historia de José el Carpintero, el Evangelio árabe de la infancia o el protoevangelio de Santiago, y nos encontramos que defienden a la Virgen María fundamentalmente con dos citas. Una, escrita en el propio Corán,
y otra escrita en los hadith, que los hadith es algo así como las tradiciones. Las tradiciones se supone que son cosas que el profeta Mahoma iba contando, que se iban transmitiendo de manera oral, de manera tradicional, y que en un determinado momento, para evitar que se pierdan, se deciden recoger por escrito. Y un musulmán a estos hadith le da tanta importancia como lo que pone en el Corán. Bueno, pues nos vamos a encontrar en el Corán, capítulo 3, versículos del 33 al 49, o suras en este caso del 33 al 49, cuando dice: y cuando los ángeles dijeron, María, Dios te ha escogido y purificado, te ha escogido entre las mujeres del universo. Y luego nos vamos a encontrar, dentro de esas tradiciones mahometanas, una sura que tradicionalmente se traducía aquí en España como: todo hijo de Adán al nacer es tocado por Satanás, salvo el hijo de María y su madre. Anecdóticamente os traigo un detalle, esta fotografía que veis aquí, de un retablo dedicado a la Inmaculada Concepción, que está en el monasterio de San Antonio, un monasterio franciscano que está en la ciudad de Split, en Croacia, donde aparecen un montón de teólogos, de sacerdotes, de papas que han defendido la pureza, la creencia en la pureza virginal de la Virgen María. Y paradójicamente aparece Mahoma como santo, colocado entre los teólogos que han defendido a la Virgen María en esa defensa de la creencia de la Inmaculada Concepción. Ahí tenéis el pergamino que él lleva en las manos, que pone Nullux ex Adam, qui non tuvierit Satan, praeter Mariam ex filius eius, que es algo así como: no hay nadie desde Adán que no esté bajo el gobierno de Satanás, excepto María y su hijo. La devoción a la Inmaculada también va a crecer mucho en España porque fue patrocinada por la Casa Real. Pero la Casa Real no es tonta. La Casa Real no lo hace porque esté de acuerdo con esta devoción, que sí que lo estuvo. Lo hace también porque se da cuenta que es una devoción que ha calado muy hondo en el pueblo. Y claro, apoyar una devoción masiva en el pueblo ayuda también a promocionar tu imagen como monarca. En 1617 nos traemos de Roma la primera misa en defensa de la Inmaculada Concepción. Cuando digo nos traemos de Roma es que nos fuimos a Roma y nos trajimos la misa diciendo: ¿se puede? Que yo quería coger una misa para la Virgen, para la Inmaculada Concepción, y te decían: no, eso con el cardenal. ¿Se puede? ¿Se puede? Se puede significa toma, 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 y voy dando hasta que me traigo la bula para poder dar esa misa. Porque es que Bateo Máscares de Leca, que era un clérigo sevillano, invierte su fortuna en traerse ese permiso para poder celebrar una misa a la Inmaculada Concepción en la Catedral de Sevilla. 1644 ya se declara a la Inmaculada Concepción patrona de España. Nos tenemos que remontar a 1759, cuando las Cortes Generales le suplican al rey de España, que en ese momento era Carlos III, que eleve una súplica al Papa para que nombre a la Inmaculada Concepción patrona de España. Eso lo hace Carlos III con fecha 8 de noviembre. Clemente XIII firma un decreto donde reconoce ese patronazgo, que queda ratificado por la bula Quantum Ornamenti en 1760, firmada el 25 de diciembre precisamente, el día del nacimiento de Cristo. Ahí tenéis, ¿vale?, esa bula que ratifica el nombramiento de la Inmaculada Concepción como patrona de España. Lo digo porque hay algunos clérigos que siguen poniendo en duda, aquí en el ámbito gaditano, que la Inmaculada Concepción sea la patrona de España. Bueno, pues es la patrona de España desde 1760. Además, el propio Carlos III consigue, unos años después, que se incluya en la letanía lauretana, que es esa relación de jaculatorias que se le dicen a la Virgen María, que no son más que piropos. Consigue que se incluya el Mater Immaculata, en honor a la Inmaculada Concepción. Incluso es tal su devoción a la Inmaculada Concepción que con fecha de 1771 crea la Real Orden de Carlos III y en sus estatutos fija que los colores de ese hábito serán el blanco y el celeste, los colores inmaculistas. Hasta el punto de que aquí tenéis el retrato de Carlos III, de Salvador Maella, llevando ese hábito blanco y azul, la insignia de la orden que la ha creado, donde veis aquí perfectamente a la Inmaculada Concepción, y lo que estáis viendo aquí son los mantos, este de Carlos IV
este de Fernando VII, como he dicho en otras ocasiones, el peor rey de la historia de España, pero supongo yo que el muchacho rezaría, y veis que son mantos de color celeste. Incluso uno pequeñito que tuvo en su momento Isabel II cuando era reina, se lo termina regalando a la Virgen de la Luz de Tarifa, que fue una de las grandes devociones que Isabel II tuvo en su momento. La devoción popular inmaculista en la toponimia, que va a llegar a cosas como, por ejemplo, municipio de Valencina de la Concepción, que se llama así porque cuando se entera en 1854 que ha llegado ese decreto donde se proclama el dogma de la Inmaculada Concepción, los clérigos de Valencina de la Concepción salen corriendo desde Sevilla a lomos de una mula y echan a repicar las campanas del municipio, a repicar las campanas en gozo para celebrar que la Virgen María, la Inmaculada Concepción, ya es un dogma de fe. Y con el tiempo ellos solicitan que se le incluya el de la Concepción a su municipio. O el caso de este municipio gaditano de la línea de la Concepción, que antiguamente era la línea de Gibraltar, y que cuando pueden constituir su primer ayuntamiento independiente, es tal la devoción que se tiene en el ejército a la Inmaculada Concepción que ellos piden que sea la línea de la Concepción. O el caso, por ejemplo, de la famosa calle Pureza de Sevilla, durante muchísimo tiempo calle Larga, que en el año 1854, a petición de muchos vecinos y ratificado por la Hermandad Sacramental de la Iglesia de Santa Ana, que además le da culto a una preciosa imagen de la Inmaculada Concepción que sale en el Corpus Chico, hoy en día fusionada con la Hermandad de la Esperanza Triana, consiguen que la antigua calle Larga de Triana pase a llamarse calle Pureza. Otra forma de difundir la devoción a la Virgen María, obviamente las apariciones. Aquí he expuesto el cuadro con las apariciones históricas. Las apariciones históricas que son todas anteriores a la creación de la Congregación de la Doctrina de la Fe. Esa congregación es de 1542. La Iglesia lo que dice es que como no tiene datos sobre si esas apariciones antes de la creación de esta congregación eran ciertas o no, por tradición se han celebrado y permite que se sigan celebrando. Es el caso de la Virgen del Pilar, que es la más conocida por todos nosotros de las históricas, porque está vinculado directamente con Zaragoza. El caso de la Virgen de las Nieves, con ese milagro en el cual el Papa Liberio se encuentra como un 5 de agosto, ha nevado y la totalidad de la ciudad de Roma aparece cubierta de nieve, y eso le indica al Papa que tiene que dedicarle una iglesia y una fiesta a la Virgen de las Nieves. Una serie de advocaciones de la zona de Inglaterra, el caso de la Virgen del Rosario con Santo Domingo de Guzmán, o el de la Virgen del Carmen con San Simón Stock, cuando, según la tradición, San Simón Stock se le aparece a la Virgen del Carmen y le entrega el gran arma para redimir las ánimas y los pecados, que es el escapulario, y de ahí viene la devoción del escapulario. Anecdóticamente, me he traído este cuadro de Jonathan Sánchez Aguilera, que está en la iglesia del Santo Ángel de Sevilla, porque el que sirve de modelo para encarnar la figura de San Simón Stock, pues el prior del convento, que es Fray Juan Dobado. Y vean ustedes que también en pleno siglo XXI se sigue haciendo, lo mismo que en épocas pasadas, se siguen haciendo composiciones artísticas donde personas reales sirven de modelo. Pero claro, aquí vemos que hay una idealización en temática religiosa, que quizás es lo que hemos echado en falta este año en el polémico o controvertido cartel de la Semana Santa de Sevilla. De las apariciones marianas históricas, aquí tienen ustedes un grabado de la aparición de la Virgen del Pilar al apóstol Santiago. Pero también, como dentro de estas apariciones históricas, tenemos que hablar de lo que llaman el ciclo de los pastores. El ciclo de los pastores, todas estas imágenes devocionales de muchos municipios de Andalucía, que según la tradición aparecen porque se la encuentra un pastor, un ganadero, un cazador, y que son todos hoy focos de devoción en sus municipios o en sus regiones. Yo ya les aclaro de antemano, no existe ni una sola representación mariana anterior al periodo románico, ninguna, porque además los escultores visigodos eran escultores muy torpes de factura. Lo que pasa que, bueno, se gestó esto como una manera, como una leyenda piadosa con la que popularizar la devoción a la Virgen María. Y nos vamos a encontrar grandes ejemplos, por ejemplo, la Virgen de los Reyes, patrona de mi tierra, una imagen que sabemos que es una imagen francesa, que procede de talleres franceses de escultura, que le regala a su primo, San Luis Rey de Francia, pero que la tradición lo que te dice es que vienen unos viajeros que piden hospedarse en el Alcázar y que cuando pernoctan en el Alcázar se escuchaba allí
como que estaban como rezando, como cantando, que eran elementos como de luz, y que al día siguiente, cuando se abre la puerta, lo que se encuentran es que ha dejado allí depositada a la imagen de la Virgen de los Reyes, que paradójicamente era la imagen con la que San Fernando estuvo soñando mientras que se producía el proceso de la reconquista de Sevilla. Otras dos imágenes de devoción muy fuertes en Andalucía: el caso de la Virgen de la Cabeza, con el pastor de Colomera, de ese pueblecito de Granada, que escuchando una campanita escarba y se termina encontrando la imagen de la Virgen de la Cabeza, o el caso del pastor manriqueño, que se encuentra la imagen de la Virgen del Rocío, o de Santa María de la Rocina, que termina dándole nombre al municipio, a la aldea donde hoy en día se asientan. Insisto, historias devocionales muy conocidas, repetidas en muchos municipios de Andalucía, pero que sirvieron para divulgar la devoción a la Virgen María. Dentro de las apariciones marianas canónicas, estas sí son las que están reconocidas por la Iglesia. Y paradójicamente la Iglesia solamente reconoce 10 de ellas. El resto o no las ha reconocido o directamente dice en su momento que son una verdadera falsa, como pasó por ejemplo en su día con lo del Palmar de Troya. Les he marcado aquí quizás las 3 apariciones más conocidas por todos nosotros, que es el de la Virgen de Guadalupe, el de la Virgen de Lourdes y el de la Virgen de Fátima, que quizás sean las 3 más conocidas a nivel popular. Es muy significativo, por ejemplo, el de la Virgen de Guadalupe, porque la pintura que está hoy en día en el santuario de la Virgen de Guadalupe en México, esa pintura se le han hecho fotografías con máquinas de fotografía que hacen fotografías de macro, es decir, con mucho rigor en el detalle, y cuando se amplió el ojo de la Virgen se vio que dentro del ojo de la Virgen estaba plasmado el rostro, paradójicamente, de la persona en la que se le apareció, de San Juan Diego. Y no siempre aparecen las mismas personas retratadas en ese ojo a lo largo de la historia, lo cual no deja de ser, cuando menos, sorprendente. Otra cuestión muy importante: aparecen las órdenes monásticas, Cluny y el Cister. Lo que les traigo aquí es la planta de la abadía de Cluny, de estos monjes de hábito blanco, de esta rama de la orden benedictina a la que perteneció, entre otros, San Bernardo de Claraval, que van a ser los que creen ese concepto del monje guerrero. Cada orden va a darle forma a un tipo de monasterio distinto. La orden de Cluny tenían el hábito negro. Como tenían el hábito negro, ellos son los que van a favorecer el culto a la reliquia y el concepto de la iglesia de peregrinación. Y gracias a eso, por ejemplo, pues tenemos aquí la Catedral de Santiago de Compostela, entre otras. La orden del Cister, que es otra rama benedictina, que en este caso los que usan el hábito blanco, son los que van a hablar de una pureza, de un regreso a la idea primigenia de la rama benedictina. Son los que crean la tipología del monasterio, pero son los que le dan forma a esa milicia en Cristo que tanta importancia van a tener en un proceso histórico como fue la Reconquista. Porque aquí lo que va a decir el Papa es que participar en la Reconquista en España es participar en una cruzada contra los enemigos de la fe católica. Y por eso hay muchos caballeros extranjeros que vienen y se enrolan en ejércitos cristianos por defender esa creencia en Cristo. Bueno, pues aquí estáis viendo la planta del monasterio. Esto es una hospedería y esto es una capilla dedicada al pueblo, que es la misma que veis aquí. Esa capilla siempre va a estar dedicada a una imagen mariana, con lo cual eso permite que las personas que están bien transitando o viven en las inmediaciones siempre van a tener un lugar de culto dedicado a la Virgen María. La Orden del Temple es una orden que va a participar activamente en el proceso de la Reconquista en España, que se guió muchísimo por las reglas y por la reforma de San Bernardo. Os traigo aquí a San Bernardo porque San Bernardo, entre otras cuestiones, es el patrón del campo de Gibraltar. Y la pintura que os he traído aquí es la que está en la parroquia de Santa María la Coronada de San Roque. Las órdenes de caballería, y especialmente en este caso la Orden del Temple, terminan acuñando una iconografía mariana muy vinculada al proceso de la Reconquista, como son todos esos tipos de imágenes que se le llama vírgenes de batalla, es decir, imágenes de pequeño formato que un capitán, un rey, podía llevar colocadas sobre su silla de montar a caballo. Cuando terminaba el periodo de guerra, se desmontaba la silla, se colocaba en una tienda principal y la misma silla se convertía en altar
portante de esa imagen. De las muchas vírgenes de las batallas, pues me he traído la más cercana a mí, esta Virgen de las Batallas que está en la Catedral de Sevilla, una imagen de alabastro del siglo XIII, que posiblemente regalase San Luis, rey de Francia, a su primo, a San Fernando, y que San Fernando le legó luego a Alfonso X el Sabio, quien luego regala a la Catedral de Sevilla otra gran reliquia mariana, como son las tablas alfonsíes, y recuerden que Alfonso X el Sabio es un monarca que potenció mucho la cultura y que escribe uno de los textos más importantes en defensa de la Inmaculada Concepción, de pura devoción, como es las Cánticas de Santa María. Luego, a partir del siglo XIII, surgen las órdenes mendicantes. La orden mendicante es la que ya no vive en un monasterio, vive en un convento y hace gran parte de su vida fuera del convento porque se dedican a predicar y a pedir limosna. Y paradójicamente, cada orden mendicante nos termina acuñando una vocación a la Virgen María que todos con el tiempo hemos terminado asumiendo. Franciscanos, la Virgen de los Ángeles o la Inmaculada Concepción. Dominicos, la Virgen del Rosario. Y os pongo estas dos subrayados porque van a ser las dos órdenes más importantes entre las mendicantes. Los trinitarios, la Virgen del Remedio o del Buen Remedio, también luego Virgen de la Trinidad. Los mercedarios, la Virgen de la Merced, tan estrechamente vinculada, obviamente, a la redención de los cautivos. Carmelitas calzados, la Virgen del Carmen y el escapulario por San Simón Estó. Carmelitas descalzos, la Virgen del Carmen y las escenas de la Natividad, porque en los conventos descalzos, especialmente en los femeninos, fue muy común que hubiese culto a las escenas de la Natividad, bien montando nacimiento, bien teniendo imágenes de la Virgen donde le está dando el pecho al niño, o ese tipo de escenas maternales. Los servitas, obviamente, el culto a los 7 dolores de la Virgen María, la Compañía de Jesús, otra gran aliada en la defensa de la Inmaculada Concepción, los agustinos, Nuestra Señora de Consolación, orden de la correa, por la correa agustina, que era un elemento que llevaba San Agustín en su hábito, los mínimos, Nuestra Señora de la Victoria. De las muchas advocaciones o de las muchas imágenes de la Virgen de la Victoria, quizás la más significativa sea la que recibe en la actualidad culto en la parroquia de Santa Ana, que fue la titular del convento de mínimos de Triana, que se llamaba de Nuestra Señora de la Victoria, porque fue la imagen ante la que rezaron Juan Sebastián Elcano y Magallanes antes de iniciar la travesía o la empresa para demostrar la circunnavegación del globo terráqueo, es decir, de la Tierra. Aquella expedición duró 3 años. Fernando de Magallanes termina falleciendo, solamente regresa Elcano con 17 marinos y ellos vuelven a postrarse ante esta imagen de la Virgen de la Victoria para darle las gracias por haber podido terminar aquella gran hazaña. Y los basilios, que son los que acuñaron la devoción a la Virgen de la Esperanza. Aquí tenéis una escultura muy propia de la Orden del Císter, que es lo que conocemos como la Virgen de Misericordia. La Virgen de Misericordia es la típica iconografía de la Virgen con el manto abierto, cobijando debajo a quien sea, que puede ser el pueblo, que puede ser su propia orden, como han visto ustedes, por ejemplo, en el famoso cuadro de Zurbarán de la Virgen de las Cuevas, que está en el Museo de Bellas Artes de Sevilla, donde aparece la Virgen cobijando a toda la orden cartuja. Y aquí, pues ven ustedes, de los capuchinos, esta litografía donde aparece la Virgen como Madre del Buen Pastor, y vean ustedes aquí al lobo acechando, ¿vale?, al alma cristiana, que es lo que representa la oveja. Pero además de todo esto, nos vamos a encontrar que a partir del siglo XVIII hay un proceso de renovación espiritual que aportan las órdenes religiosas dedicadas a la educación, y todas ellas han terminado también aportando devociones marianas. Es el caso, pues, por ejemplo, de Carmelitas de Medruna, la Virgen Niña María. Compañía de María, la Virgen Niña María, que tienen ustedes aquí la preciosa imagen que Vicente Tena hace para el Colegio de Compañía de María de aquí de San Fernando. Los Escolapios, Santa María o Nuestra Señora de las Escuelas Pías. Los Hermanos de la Salle, la Virgen de la Estrella. Los Padres Blancos, de nuevo también la Inmaculada Concepción. Y los salesianos, la devoción a María Auxiliadora, que es una de las devociones quizás más fuertes, hasta el punto de que en Sevilla la imagen de María Auxiliadora de la Trinidad, que quizás sea la que goza de más devoción, es una imagen que llega a Sevilla en 1896
y para poderla coronar, en mayo de 1954 hubo que pedir una dispensa a Roma porque no cumplía uno de los requisitos antiguos, que era que la imagen tuviera más de un siglo. Pero sin embargo, como era tal la devoción que tenía, que por eso se dio esa dispensa para que la imagen pudiese ser coronada. Ciertamente los grandes renovadores de lo que es la devoción a la Virgen María lo vamos a tener en la Edad Media en franciscanos y dominicos, unos y otros. Los franciscanos ya hemos visto lo que ellos lucharon por inocular la devoción a la Inmaculada Concepción, y los dominicos son los que nos van a aportar una de las grandes herramientas de la devoción mariana, como es el rezo del Santo Rosario. Lo que tenéis aquí es el retablo mayor del convento de Santo Domingo de Cádiz, donde aparece la Virgen del Rosario, patrona de Cádiz, esta imagen de Manuel José Rodríguez Fernández Andés, con San Francisco de Asís y Santo Domingo. Esto lo vais a encontrar en todos los conventos dominicos y en todos los conventos franciscanos, porque en un determinado momento, yendo Santo Domingo camino de Roma, se encuentra en su caminar con San Francisco, él sale corriendo, abraza a San Francisco y le dice: hermano, tú y yo cambiaremos el devenir de la historia de la Iglesia. Y efectivamente así fue. Fueron dos santos muy importantes, y ahí está, que después de 7 o 8 siglos siguen vigentes tanto la orden dominica como la orden franciscana. Configuración del rezo del Santo Rosario. Esto es un proceso muy largo. No es ni siquiera un invento de Santo Domingo como tradicionalmente se ha pensado. Siglo X. La orden cluniacense, que apoya el rezar en comunidad por la importancia que tiene el rezo comunitario, empieza a hacer una cuestión que era rezar 150 Padres Nuestros. Las personas que estaban dedicados simplemente a lo que era la vida contemplativa rezaban esos 150 Padres Nuestros. Los que estaban dedicados a la vida activa rezaban menos cantidades. Además, ellos empiezan también a divulgar la devoción, en este caso a la Orden del Císter, la devoción a la Virgen María, cuando se empieza a rezar el Ave María, que todavía no tiene la forma canónica que tiene hoy en día. Al principio el Ave María era simplemente el saludo del ángel cuando se le aparece a la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracia. La segunda parte todavía no se había configurado como la conocemos en la actualidad. En el siglo XIII empezamos a encontrar que se sustituyen Padres Nuestros por salterios. Los salterios eran salutaciones a la Virgen María, en el mismo número que hemos visto antes con los Padres Nuestros, 150. ¿Qué ocurre? Que cuando yo estoy rezando, lo normal es que yo me pueda perder y no sepa el número de cuentas que llevo. Solución: aparece, ¿vale?, el contador. ¿Qué es el contador? El origen de lo que hoy en día es el rosario práctico, es decir, esa cuerdecita donde hay unido una serie de bolitas que terminan teniendo una simbología. Las órdenes mendicantes, todas en general, todas las que existían en la Edad Media, es decir, franciscanos, dominicos, carmelitas y agustinos, difunden el rezo del salterio en todas esas predicaciones públicas que ellos van haciendo a los laicos. Este señor que ven ustedes aquí es Fray Alano de Rupe, en un grabado del siglo XV. Bueno, pues Fray Alano de Rupe es el fundador de la primera hermandad del Salterio de la Virgen María. Esto va a servir de inspiración para la creación posteriormente de la primera hermandad o cofradía del Rosario, que se crea en Colonia. Gustó tanto esto de fundar una cofradía del Rosario por parte de personas que eran especialmente laicos, que pronto se copia y llega a haber tal cantidad de fundaciones en tan poco tiempo, que esto hace que al final pase a ser regulado por la Curia General de la Orden de Predicadores, que estaba asentada en Roma a partir de 1685. Otro punto de inflexión muy importante, la batalla de Lepanto con San Pío V. San Pío V, que cuando se está desarrollando esta batalla, una batalla crucial. En la historia de Europa tenemos dos batallas muy importantes y que han sido cruciales. Una fue la batalla de Poitiers, cuando Carlos Martel derrota a las tropas musulmanas que pretendían invadir Francia. La otra, esta batalla de Lepanto, donde una Santa Liga, compuesta por España, los estados pontificios, el Ducado de Saboya y la República de Venecia, derrotan al ejército de Solimán el Magnífico, que era el sultán del Imperio Turco. De haber perdido una de estas dos batallas,
el destino de Europa posiblemente habría sido uno completamente distinto. A lo mejor muchos de los presentes, ahora mismo la fe que estaríamos profesando sería una fe completamente distinta. Pero este Papa pide que se rece el rosario para invocar la protección de la Virgen María y que ayude a ese ejército cristiano. ¿Vale? A raíz de esto, al Papa San Pío V es a quien se le atribuye la fijación de lo que era el rosario tradicional que nosotros en su día conocimos. 5 misterios gozosos, 5 dolorosos y 5 gloriosos. Es decir, la infancia de Jesús, la pasión y lo que era la resurrección y otros misterios vinculados a ello. En el año 73, Gregorio XIII, el que sustituye a Pío V como Papa, o lo sucede mejor dicho, es el que termina fijando la fiesta, lo que antiguamente era la fiesta de la Victoria, que se celebraba el primer domingo de octubre, la fija directamente en el 7 de octubre, porque el 7 de octubre fue el día que se desarrolló la batalla de Lepanto, y fija la festividad de la Virgen del Rosario en la fecha que conocemos. Curiosamente, en torno a la batalla de Lepanto, tenemos muchas historias secundarias que nos hablan de imágenes que supuestamente participaron en la batalla de Lepanto. En algunos casos no hay datos reales de todo esto, pero bueno, tenemos aquí la famosa imagen de la Galeona de Cádiz, que está en el convento de Santo Domingo, otra imagen de la Virgen del Rosario, que está en la actualidad en el Viso del Marqués, donde estaba el palacio de don Álvaro de Bazán, la imagen de la Virgen del Rosario de la Cofradía del Rosario o de la Archicofradía del Rosario de Granada, que también se dice que es una imagen que estuvo en una de las naves de don Álvaro de Bazán, y el famoso Cristo de Lepanto, que se llama así, que está venerado en la Catedral de Barcelona, una de las grandes devociones cristíferas de Barcelona, recientemente restaurado porque antes, hasta hace aproximadamente 2 años, estaba cubierto de una patina negra artificial que se le impuso en el siglo XIX, que anecdóticamente se dice que este Cristo tiene este esviaje en la cadera porque, estando la imagen del Cristo en una de las embarcaciones en el desarrollo de la batalla de Lepanto, un turco dio un cañonazo y ¿qué hizo el Cristo crucificado? Giró la cadera para evitar el cañonazo. Bueno, pues estas cosas, aunque les parezca mentira, ¿vale?, ayudan a difundir la devoción no solo entre los mandos del ejército, sino sobre todo entre una tropa, que la tropa era personas del pueblo llano que se alistaban en el ejército como un modus vivendi y que está claro que necesitaban ese consuelo. Otra cuestión que también ayuda mucho a difundir la devoción a la Virgen María, cuando nos enteramos que una imagen de devoción ha sufrido un acto sacrílego. El caso más claro, el de la imagen de la Vulnerata en Cádiz. ¿Qué es esta imagen? No lo sabemos en realidad. Hay quien dice que fue la primera imagen de la Virgen del Rosario a la que se le dio culto en Cádiz y que fue titular de una hermandad o cofradía de mulatos, que luego con el tiempo, cuando se funda ya el convento de Santo Domingo, se trasladarían allí. Hay quien dice que no, que era una imagen que estaba en la primitiva Catedral de Cádiz, actual parroquia de Santa Cruz. Lo cierto es que cuando se produce el asalto anglo-holandés, esta imagen es vulnerada, ahí la ven ustedes, con el rostro completamente destrozado. La imagen se lleva a Madrid, está unos años en Madrid, hasta que un grupo de ingleses católicos residentes en Valladolid, enterados de esta circunstancia, deciden fundar un colegio en desagravio de lo que sus paisanos, que son de ideología protestante, han cometido en ese asalto anglo-holandés que en 1596 sufrió la ciudad de Cádiz. Y esto hoy en día está en esa iglesia de los ingleses, en ese Real Colegio de los Ingleses. Esta pintura, le dicen que es como era la imagen antes de ser expoliada, esto es la imagen como está en la actualidad. Tuvimos la suerte hace 3-4 años, cuando se celebró la exposición Traslatio Sedis en la Catedral de Cádiz, que una réplica de esta imagen estuvo expuesta en la Catedral de Cádiz. Ciertamente, esa réplica que se hizo para la exposición, quizás lo lícito habría sido que se hubiese depositado para siempre en la Catedral de Cádiz y de este modo cerrar el ciclo de devoción histórica hacia esta imagen. Pero también, gracias a todo esto, eclosionan las cofradías rosarianas. Ya hemos visto cómo van surgiendo las cofradías laicas.
Pero os traigo en este caso la Hermandad de Montesión de Sevilla, porque la Hermandad de Montesión de Sevilla es la primera hermandad que se funda vinculada directamente a darle culto a un pasaje unido a uno de los misterios dolorosos del Rosario, el de la oración en el huerto de Cristo. Esta hermandad, una hermandad que se funda en 1560, es una hermandad que la mayor parte de su historia ha residido en el convento de Montesión, un convento dominico de donde toma el nombre popular, una hermandad en la que desde que se funda se vinculan a ella los armadores de buques de Indias. Y no deja de ser curioso porque los armadores de buques de Indias tenían por patrón a San Telmo. ¿Cómo se llamaba el sitio donde se estudiaba la carrera de Indias? Se llamaba eso, precisamente, San Telmo. ¿Vale? Nosotros conocemos en Sevilla lo que era el Palacio de San Telmo, que después de haber sido la sede de esa especie de universidad de mareantes, luego se convirtió en la sede o el Palacio de la familia de los Montpensier, posteriormente fue en su día seminario diocesano y en la actualidad sede de la presidencia de la Junta de Andalucía. Anecdóticamente, bueno, contaros que además esta hermandad en Sevilla es una hermandad importante porque es la primera hermandad de la que tenemos constancia que encarga un paso de palio y es la primera hermandad de la que tenemos constancia que paga una cuadrilla de costaleros para llevar sus pasos en Semana Santa. ¿Vale? Desde hace unos años, cuando hacen su rosario de la Aurora, usan estas andas que recrean un poquito cómo era la estética de un paso de palio en el siglo XVI, XVII, y bueno, pues por eso os he traído esta fotografía para que os podáis hacer una idea de cómo era el paso de palio en la época en la que las dolorosas iban vestidas como aparece en esta fotografía, es decir, iban vestidas de sacerdotisa. Otro rasgo muy importante de la devoción mariana a través del rosario, el caso de Fray Pedro de Santa María y Ulloa y el fenómeno rosariano. Un fraile nacido en zona de Cantabria, que los 3 últimos años de su vida reside en el convento de San Pablo el Real en Sevilla y que a él se le ocurre organizar un rosario. El rosario hasta entonces normalmente lo que se hacía era rezarlo en el interior o de los templos o de las casas y él decide organizar un rosario público, predicar un rosario público por las calles, al que puedan además asistir cualquier persona independientemente de su condición social. Tal fue la eclosión espiritual con la que renovó Fray Pedro de Ulloa la situación en Sevilla, que cuando este sacerdote fallece, que fallece en el año 1590, vecinos de la collación de San Bartolomé, en recuerdo y en memoria de este sacerdote, deciden organizar el primer rosario público organizado por una hermandad, que es la Hermandad de la Alegría. Aquí ven ustedes esta pintura de Rico Cejudo y aquí están viendo ustedes este rosario en el patio de los Naranjos de la Catedral de Sevilla, donde ven ustedes aquí al fraile en ese púlpito donde ya en su día también predicó San Vicente Ferrer, el dominico fundador de las hermandades o de las cofradías de penitentes. Bueno, pues vean ustedes que esto siempre lo que se hacía era predicar las bonanzas de la devoción y luego se rezaban los distintos misterios del rosario. Cuando fallece este sacerdote, ¿vale?, justo al año de fallecer este sacerdote, en Cádiz es nombrado obispo de Cádiz José de Barcia. Y José de Barcia accede a un proyecto que le presenta un fraile gaditano, Fray Pablo de Cádiz, donde le anima a llevar a la ciudad de Cádiz esta práctica del rosario público por las calles gaditanas. Y aquello fue un fenómeno que triunfó en la ciudad de Cádiz hasta el punto de que en pocos años se fundan 15 compañías espirituales dedicadas al rosario público. De todas ellas, pues la más conocida, obviamente, la famosa compañía del rosario espiritual dedicada a la Virgen de la Encarnación, que es la actual Hermandad de La Palma, Archicofradía de La Palma. Aquí tienen ustedes el famoso grabado que se mandó imprimir después de haber intervenido, protegido a la ciudad de Cádiz tras el terremoto de Lisboa de 1755 y el Sin Pecado de la Virgen de La Palma o el estandarte mariano de la Virgen de La Palma, tan vinculado a esta devoción. Fray Pablo de Cádiz contó en todo este proceso con otro fraile sevillano
muy vinculado al convento de capuchinos que era el padre Fray Isidoro de Sevilla. Fray Isidoro de Sevilla, de hecho, él hizo su postulantado como capuchino en el convento gaditano. Y miren por dónde Fray Isidoro de Sevilla va a ser luego el que se convierta en el divulgador de una nueva iconografía, de una nueva devoción, como es la devoción a la Divina Pastora. ¿Qué ha ocurrido en Sevilla? Sevilla era una ciudad súper importante hasta 1649. En 1649 tenemos una gran epidemia de peste que arrasa por completo la ciudad. Estamos hablando que Sevilla tenía en ese momento 150.000 habitantes y la ciudad se queda en 50.000, es decir, han muerto 100.000 personas. Lo que es en la actualidad el edificio del Parlamento de Andalucía, entonces Hospital de las Cinco Llagas, todo lo que es hoy en día el jardín, eso se excavó y se llenó de fosas comunes donde se depositaron los cuerpos. No sería yo el que estaría trabajando en el Parlamento de Andalucía, ¿vale? No vaya a ser que me entre por allí algún espíritu o algo. Pero este hombre, él se da cuenta que el pueblo ya no se está alejando de la Virgen María. Y entonces él decide que tiene que inventarse una iconografía nueva de la Virgen María donde la presente alejada de cualquier atisbo de reina. ¿Cómo es la forma más fácil de presentarla sin ningún atisbo de reina? Vestirla de pastora, de lo más sencillo. Y le encarga a un pintor que trabajaba para su familia, a Alonso Miguel de Tobar, que haga esa pintura donde plasme la visión que él ha tenido. Cuando digo visión, no es que la Virgen se le apareciera, es que fue su invención, porque era una persona muy formada y muy preparada en teología. Otro miembro de esta orden, el beato Fray Diego José de Cádiz, ahora sí, ya titular de mi Hermandad de la Pastora, va a ser el gran apóstol de la Divina Pastora, el que se va a dedicar, el segundo gran impulsor de la devoción a la Divina Pastora. Y a pesar de que él era capuchino, él en ningún momento desdeñó la importancia de otras herramientas usadas para mantener la devoción a la Virgen María, como era el escapulario carmelita. Él era tan consciente de las bondades de este escapulario que también patrocinó el uso del escapulario carmelita. Porque sobre todo, a partir del siglo XVIII, lo que nos vamos a encontrar son un grupo de grandes predicadores marianos que defienden abiertamente la devoción a la Virgen María. Y tenemos, por ejemplo, aquí a San Alfonso María de Ligorio, que escribe un libro que se llama Las Glorias de María, un libro en el que tardó 16 años en escribir, o sea, no lo escribió ni mucho menos corriendo, pero que él lo que se dedica es a rebatir punto por punto, desde el punto de vista teológico, todas las argumentaciones que en su momento han dado San Bernardo de Claraval, Santo Tomás de Aquino, en contra de esa creencia en la pureza virginal de la Virgen María. Del beato Fray Diego José de Cádiz no tenemos más nada que decir, ya lo hemos expuesto anteriormente, como ese gran apóstol de la Divina Pastora, ¿vale? A quien le debemos, pues que con bastante verosimilitud, una predicación suya encendiera los fervorosos corazones de los trabajadores del Arsenal de la Carraca, que terminan fundando nuestra Hermandad de la Divina Pastora. Y en el lado contrario, tienen ustedes ahí a San María de Montfort, que escribe uno de los libros más interesantes que hay en torno a la Virgen María, que se llama El Tratado de la Verdadera Devoción a la Virgen María. Un libro que se escribe en 1712 y que ha sido uno de los libros de temática mariana más traducidos y más vendidos a lo largo de la historia. Pero también tenemos formas populares mucho más conocidas de transmitir la devoción a la Virgen María, la romería. Esto es la mezcolanza perfecta de lo que es estar de fiesta y rezarle a la Virgen María. Tres romerías muy conocidas. La romería del Rocío, que de esto no tenemos nada que decir, una devoción que hoy en día ya traspasa las fronteras de Andalucía y de la península ibérica. La devoción más antigua y la romería más primera de toda España, la de la Virgen de la Cabeza de Andújar, que es también otra gran devoción. Y la devoción, por ejemplo, en la provincia de Cádiz, quizás la romería más fuerte, pues sea la de la Virgen de los Santos de Alhajá, con esta preciosa fotografía de los compañeros de Isla Pasión, que están siempre ahí pendientes de cualquier evento que haya en nuestra provincia. ¿Qué es lo que ven ustedes aquí? Un sacerdote arengando. ¿Qué es lo que ven ustedes aquí? Un sacerdote arengando. ¿Qué es lo que ocurre con esto? La mayoría del pueblo, no hoy en día, entonces, la mayoría del pueblo era un pueblo analfabeto, un pueblo que no sabía ni leer ni escribir. Y entonces, ¿cómo aprendía a rezar? Aprendía a rezar de memoria gracias a las prédicas, a este tipo de actos.
¿Por qué tiene tanta importancia el sacerdote cogido a hombro o el sacerdote sentado aquí en la parihuela de la Virgen de la Cabeza de Andújar? Porque se sigue manteniendo una forma de rezarle, por ejemplo, en la Romería del Rocío, que es la manera con la que esa gente iletrada que no sabía leer aprendieron a rezar. Y que ustedes, cuando yo ahora se lo haga, me van a entender. Esa manera, cuando el sacerdote, el capellán de camino, lo cogen a hombro en la Romería del Rocío y el capellán empieza a rezar: Dios te salve, reina y madre, de misericordia. Esa manera de ir marcando era lo que a la gente le servía para aprender como un soniquete a rezarle a la Virgen. Y por eso se ha mantenido. Es una cuestión antropológica preciosa, que yo espero que en el Rocío no se pierda nunca, porque eso te habla de la verdad que sigue habiendo en la Romería del Rocío, a pesar de lo que muchos detractores quieran decir de ello. Pero paradójicamente os traigo dos cuestiones. Romería del Rocío de nuevo, en este caso traslado de la Virgen vestida de pastora, donde vemos de nuevo al sacerdote arengando y rezándole a la Virgen, pero os traigo anecdóticamente también una fotografía de mi Hermandad de la Macarena de principios del siglo XX, cuando todo lo que hoy en día es el barrio de la Macarena eran las huertas, y en las huertas, ¿qué es lo que había? Gente que le pasaba exactamente lo mismo, no sabían ni rezar ni escribir. Y aquí tienen ustedes al párroco de San Gil levantado por la bulla, por la multitud, para rezarle a la Virgen de la Esperanza, con un sombrero en mano, como si fuese prácticamente un torero que va a hacer un brindis, y vemos que los modos son exactamente lo mismo. Claro, esto en la Macarena se ha perdido, porque el barrio de la Macarena de hoy en día no tiene nada que ver con lo que fue. Pero por eso les digo yo de la importancia de ese culto mariano cuando no tiene fisuras de ningún tipo. Otra cuestión que también ha ayudado muchísimo a difundir la devoción mariana: las reliquias. Las reliquias. Las reliquias, como todo, las reliquias, ustedes se las pueden creer o no se las pueden creer, pero yo siempre digo lo mismo: si ayudan a que una persona rece, cumplen con su función, lo mismo que cumplen con su función las imágenes de devoción. Yo les pongo un ejemplo muy claro: yo me creo a pie juntilla la sábana santa, o sea, yo de verdad me creo que esa tela cubrió el cuerpo de Cristo, ¿vale? Bueno, habrá quien me diga: oye, pues esto no lo hicieron en lo del carbono 14, bueno, yo sí me la creo. Ejemplos de todo esto: por ejemplo, Catedral de Prato, el famoso relicario con el cinturón de la Virgen María. Tanta devoción tenía el conocer esta insignia o este cinturón de la Virgen, que con el tiempo dos grandes autores del 400, como son Michelozzo y Donatello, tienen que hacer este púlpito axido a la fachada de la catedral para que desde ahí el obispo pueda mostrar el cinturón. Y hay tres fechas en el año donde se muestra públicamente este cinturón. Otro relicario, cuando menos curioso, el relicario que se conserva en la Catedral de Murcia, donde se supone que contiene dentro de esta ampolla leche materna de la Virgen María. Se lo pueden creer o no se lo pueden creer, pero desde luego ellos tienen el certificado con la auténtica que esto viene de un monasterio de Nápoles y que lo trae el virrey de Nápoles. Y se lo ha regalado a un papa. Y no, bueno, debemos de entender que un papa no va a mentir en un documento eclesiástico como es una bula. Más ejemplos de reliquias de la Virgen María: el famoso velo de la Catedral de Chartres, un velo que cuando bueno, al principio se pensó que era una túnica, en torno a 1760 aproximadamente se descubre que efectivamente es un velo de seda, y cuando en el año 1927 el instituto que hay allí vinculado al estudio fundamentalmente de las telas analizan la tela, se dan cuenta de que la tela es una tela que tiene 2000 años de antigüedad y que es de procedencia de la zona entre Turquía y Jerusalén. Esto ya es como todo, ustedes se lo pueden creer o no. O este otro, que también me parece súper curioso, ¿vale?, que es el relicario con el anillo de boda de la Virgen María, ¿vale? Este que ven ustedes aquí es el detalle de ese anillo, que es un anillo hecho con una piedra parecida al ornis, y este otro relicario, el que va en la delantera del paso de palio de la Virgen de la Concepción del Silencio, que se supone que también tiene un trozo del velo de la Virgen, que donó un cofrade de la hermandad, como es la familia Ibarra. Perdón, porque esto no tendría que estar aquí, no sé por qué se ha metido.
Oraciones marianas que han ayudado a difundir la devoción a la Virgen María. Las más clásicas, obviamente, los 7 dolores, el Magníficat y la letanía lauretana, que no deja de ser una amalgama de piropos a la Virgen María, en la que hace aproximadamente 2 años se consiguió incluir la vocación, por ejemplo, de Virgen de la Esperanza. ¿Vale? En Sevilla era muy común que en los cultos de las hermandades, especialmente de la Macarena y de la Esperanza de Triana, dijésemos lo de Esperanza Nuestra, pero nunca se había incluido hasta que definitivamente se incluyó. Dentro de los 7 dolores de la Virgen María, ya ven ustedes esta preciosa pintura con esa representación en cada uno de los cuchillos de cada uno de los dolores de la Virgen, que son fundamentalmente, el primero es la profecía de Simeón, donde le dice el día que la Virgen va a ser purificada, un cuchillo de dolor atravesará tu corazón, y termina ocurriendo. El segundo es la pérdida del niño, el segundo es la huida de Egipto, el tercero es la pérdida del niño en el templo, el cuarto el encuentro de la Virgen con Cristo camino del Calvario, en esa vía sacra, el quinto la crucifixión, el sexto el descendimiento de la cruz y el séptimo el entierro de Cristo. ¿Qué ocurre con el culto a los dolores de la Virgen? Que eso permite que se vayan gestando multitud de advocaciones en torno a la Virgen. Oficialmente la primera advocación fue la de Virgen de los Dolores, pero a partir de la advocación de Virgen de los Dolores surgen otras muchas advocaciones para referirnos a la Virgen, siempre hablando en matices dolorosos. Hablamos de Virgen del Mayor Dolor, hablamos de Virgen del Desconsuelo y advocaciones de ese tipo. Otra gran oración mariana vinculada a la Virgen María, el Stava Mater, del oficio del Jueves Santo, con ese Stava Mater dolorosa Justa Crucem Lacrimosa, y que da como resultado ese tipo de iconografía donde se representa a la Virgen María, especialmente después del Concilio de Trento, firme al pie de la cruz, porque lo que viene a decir el Concilio de Trento es que la Virgen estuvo firme como torre de marfil al pie de la cruz y que en ningún momento desfalleció. ¿Eso qué es lo que hace? Que a partir de esta Stava Mater Lacrimosa, estaba la Virgen Lacrimosa al pie de la cruz, surgen devociones marianas o advocaciones marianas, como es el caso, pues por ejemplo, de la titular de su hermandad, de la Virgen de las Lágrimas, que aquí traigo una fotografía en detalle, esta fotografía preciosa de ese primer plano de vuestra Dolorosa. Otra forma de ensalzar la devoción a la Virgen María, obviamente con la coronación canónica, que es quizá la mayor manifestación popular de la devoción mariana. Esto se gestó a partir de 1636. Nos vamos a encontrar que hay un noble italiano, que es el conde de Sforza, que él, cuando hace testamento, deja su fortuna y dice que su fortuna se tiene que emplear fundamentalmente en difundir la devoción a la Virgen María y, a ser posible, en coronarlas. Con lo cual, en el año 1631, esta es la primera imagen en Italia, en concreto en Roma, que fue coronada, que está en la Basílica de San Pedro, que es la Virgen de la Fiebre. En Italia es muy común que haya muchas imágenes marianas que no son tallas, es decir, que son cuadros que estén coronadas. ¿Cuántas imágenes hay en Italia coronadas de la Virgen María? 300. ¿Por qué? Porque es la manera de ensalzar a la Virgen María como la reina, la que subió a los cielos y coronó el propio Dios Padre. Esto, lo común era que solamente se coronasen imágenes en Italia, hasta que en el siglo XIX cambia el oficio de las horas y se permiten ya que en las diócesis secundarias se pueda empezar a coronar. Y por eso surge el ir coronando diversas imágenes en cada una de las diócesis, como fue pues el caso de la diócesis gaditana, ocurrió en su momento con la Virgen del Carmen, ocurrió luego con la Virgen del Rosario, y más recientemente pues tenemos el caso de la Virgen del Carmen, la patrona de nuestra ciudad, en los años 50, y más recientemente pues el caso de nuestra Divina Pastora y de la Virgen de Gracia y Esperanza de la Hermandad del Huerto. María en la cultura popular, y con esto voy a ir ya acabando. Os voy a contar dos anécdotas. La primera, Marta la Saetera. Marta la Saetera era una señora de la calle Parras, que cantaba saetas bastante bien. Mi Virgen de la Esperanza, en el año 1964,
se traslada a la Catedral de Sevilla para presidir un triduo, que era el triduo previo a la coronación canónica. Estaba previsto que fuera triduo de coronación, pontifical de coronación en la Plaza de España el 31 de mayo y regreso al Lord de Multitudes a su barrio. Pero resulta que ese pontifical hay que suspenderlo porque el 31 de mayo llueve. La Virgen se corona dentro de la catedral, pero la procesión de regreso no se puede celebrar hasta 3 días después porque está lloviendo. Con lo cual la Virgen, en vez de estar 3 días fuera, está una semana. Y cuando la Virgen vuelve a su barrio y pasa por la calle Parra, delante de esta señora le canta una saeta que es: te fuiste por 4 días y tardas 7 en volver. Madre mía, Macarena, no nos lo vuelvas a hacer. Y vemos cómo en esa simbiosis que tenemos en Andalucía del cariño a la Virgen, donde le hablamos como si fuera nuestra madre, somos capaces incluso de llegar a reñirle. Otro ejemplo de esto, Hermandad de las Cigarreras de Sevilla, ¿vale? Con esa imagen de la Virgen de la Victoria que es preciosa. Tenían un Cristo de Pedro Roldán que era una maravilla, que lo cambian por el Cristo que hace Joaquín Bilbao, que también es una gran obra. Pero claro, el Cristo de Joaquín Bilbao era un Cristo enorme, casi de 2,12, y lo sacan a la calle con 2 sayones así, chiquititos, de unos 50. Aquello se veía ridículo. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando ven ese Cristo tan grande, ese Cristo recordaba al tesorero que pagaba los sueldos todos los viernes en la fábrica de tabaco. Y cuando la Virgen de la Victoria sale por la puerta de la fábrica de tabaco, de lo que hoy en día es el Paraninfo de la Universidad de Sevilla, se le canta: Madre mía de la Victoria, yo comprendo tu dolor, pues te han quitado a tu hijo y te han puesto al pagador. Y el pagador era ese, el que pagaba los sueldos, ¿vale? Y somos capaces de cantarle estas cosas a la Virgen porque también con nuestras imágenes de devoción, con esa devoción tan cercana a la Virgen, nos enfadamos y nos reconciliamos, ojo, como con cualquiera de nuestras madres, ¿vale? Porque el que diga que nunca discute con su madre, miente, pero luego que algunos nos toquen nuestras madres, que nos comemos al que sea, ¿vale? Pues esto es exactamente lo mismo llevado al campo de la devoción. Y cierro la conferencia con este personaje, que dirán ustedes, bueno, ¿qué hace aquí este personaje? Bueno, este personaje es Silvio, ¿vale? Silvio, que es un rockero sevillano, que era sevillista y currista, ¿vale? Que compuso marchas de agrupación musical, que le cantó una saeta al Cristo de San Bernardo en el puente de San Bernardo, ¿vale? Y que, paradójicamente, en una cosa tan popular como es el rock, él llega a escribir 2 letras que son 2 letras marianas, que yo se las quiero poner y compartirlas con ustedes, si puedo, y me deja el ratón. Concepción, y antes que Roma sería proclamó. Vean ustedes, un rockero hablando de María, que es la pureza Concepción, y esta, quizás su canción más conocida, que no sé si, que es una canción que él le dedica a todas las vírgenes de Sevilla y que se ha convertido también en otro himno dedicado a las mayores devociones, hasta el punto de que algunas agrupaciones musicales, como es el caso, pues, por ejemplo, de la agrupación Virgen de los Reyes, la ha adaptado a marcha. Porque eres Madre universal, no hay siempre amargura. Te rezaré, tu merced es mi estrella.
Bueno, pues con esto, que no quiero entretenerlos muchos más, termino la conferencia. Muchísimas gracias por haberme escuchado con tanta atención y espero que haya sido de vuestro agrado. Bueno, Rafa, muchísimas gracias por esta disertación. Creo que todos hemos descubierto una nueva dimensión, ¿no?, sobre el papel tan importante que tiene la Virgen dentro de todas estas devociones populares. Y nada, sin más, pues solicito la presencia del hermano mayor para que entregue un presente a nuestro ponente y cierre el acto. Muchas gracias. Bueno, estimado Rafael, Junta de Gobierno, hermanos, amigos todos, medios de comunicación. Bueno, en primer lugar, pues agradecer la presencia de todos vosotros hoy aquí en esta tarde, un poco moderado por el Levante. Y en segundo lugar, pues agradecerte, Rafael, la maravillosa exposición que nos has hecho sobre María y la religiosidad popular. Y por supuesto, pues agradecerte pues que hayas estado con nosotros hoy aquí y que hayas participado en este ciclo de conferencias del 125 aniversario pues de la bendición puesta al culto de María Santísima de las Lágrimas. Y para finalizar, pues como muy bien José Luis ha dicho, te hemos entregado un presente para que tengas siempre recuerdo de nosotros. Es la pintura donde Alfredo Martín, no sé si lo conoce, Sí. Pues dedicó pues, el cartel del aniversario. Perfecto. Muchísimas gracias. A ti.